Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores bienvenidos como siempre. La situación de Venezuela es cada vez peor. Cuando uno cree que las cosas no pueden empeorar, algo ocurre y la situación se pone aún más difícil. Recientemente lo vimos con los apagones. Ya los venezolanos no tienen luz, no tienen agua, no tienen internet. Es normal ver a la gente cocinando con leña en las calles de Venezuela. La poca comida que quedaba se les pudre rápidamente. Los venezolanos intentan sobrevivir en medio de la oscuridad y en medio del hambre. Y eso pues hace que miles salgan así sea sin un peso en el bolsillo y lleguen a Colombia, que es lo que les queda más fácil. Por eso el problema de Venezuela es también el problema de Colombia. Pero el tema migratorio no es lo único. Colombia tiene que lidiar con un país vecino que sirve de guarida a los peores delincuentes colombianos. FARC, ELN, todos estos grupos que tienen sus negocios criminales acá se esconden en Venezuela y sacan la droga por Venezuela. Entonces, muchos son los problemas que tiene que enfrentar Colombia por cuenta de lo que ocurre en el país vecino. Y en el podcast de hoy hablamos de estos temas con el expresidente colombiano Andrés Pastrana, una de las personas dentro de la política colombiana más activa respecto a este tema. Le preguntamos si él cree que Colombia está preparada para enfrentar la migración que podría llegar si Maduro no sale ya mismo del poder. Hablamos también de la posibilidad de ayuda militar extranjera para Venezuela. Hablamos sobre todos los problemas que trae para Colombia el socialismo y el narcotráfico que están en el poder en Venezuela. Y le pregunté también sobre la posición de Juan Manuel Santos respecto a Venezuela y si cree que Santos le sigue haciendo el juego a Maduro. Expresidente Andrés Pastrana, muy buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, expresidente, pues usted ha sido una de las personas más activas en Colombia respecto a la situación de Venezuela. Eso implica, creo yo, que usted ve un riesgo muy importante para Colombia con lo que pasa en Venezuela. Y empiezo mis preguntas por ahí. ¿Usted qué peligro, o qué peligros más bien, cree que corre Colombia si la situación de Venezuela continúa igual y si no se logra sacar a Maduro y al socialismo del poder en el país vecino? A ver, desde el año 2015, cuando fuimos por primera vez invitados por María Corina Machado, Antonio Ledesma, Leopoldo López, en este caso era Lilian Tintori, la gente que en ese momento estaba en la oposición a Venezuela, nos dimos cuenta de los peligros que se estaban ya creando entre los dos países. Y por eso yo llamé la atención desde ese primer momento al presidente Santos y a su canciller sobre esos peligros que se venían al país. El primer peligro o la primera amenaza que yo quise poner sobre el tapete fue precisamente el tema de la migración, porque ya veíamos o se comenzaba a ver en Venezuela la situación de la tragedia humanitaria que se estaba viviendo o que se comenzaba a vivir. Yo recuerdo que la primera foto que se puso sobre una cola en Venezuela la puse yo en mi Twitter, que además estaba yo comenzando con él. Pero ¿qué pasó? Aquí, lógicamente, el presidente Santos, con su nuevo mejor amigo, con Hugo Chávez y posteriormente con Nicolás Maduro, y de la mano de su gran aliada en este tema, que era su canciller, María Ángela Holguín, lógicamente nunca se le paró atenciones a este tema con Venezuela. Tanto Juan Manuel Santos como María Ángela Holguín lo que hicieron fue respaldar a Chávez y a Maduro en todas sus actuaciones, y especialmente con Maduro para defender lo que era el diálogo con las FARC en ese momento que se estaba llevando a cabo en el país. Pero entonces, ese fue el primer tema, el tema migratorio, que hoy sigue siendo el principal problema de Colombia, 1,5 millones de venezolanos que ya están en el país, y que si sigue agravando como se está agravando en Venezuela, va a aumentar esa migración hacia Colombia. Pero hoy hay un hecho adicional, y yo en esto, Vanessa, hago una distinción entre lo que es el narcoestado y lo que es un estado narco. En Colombia nosotros tuvimos en la década de los 80 y el 90 los carteles de la droga, Pablo Escobar y el cartel de Medellín y el cartel de Cali, los Rodríguez Orejuela, y los carteles del norte del Valle, que lo que querían era convertir a Colombia en un narcoestado.
¿Qué significa un narcoestado? Es que cómo los narcos se cooptan las instituciones. Pero aquí lo que estamos viviendo hoy en Venezuela es que es un estado narco. Hay un narcodictador, que es Nicolás Maduro, pero hay un estado narco, es un estado que promociona el narcotráfico. Diosdado Cabello, según los Estados Unidos, el jefe del cartel de los soles de la mano de Tarek El Alzami. Entonces hay un cartel que en este momento lideran buena parte de la familia presidencial, el presidente de la Asamblea Constituyente y quien hasta hace unos meses era el vicepresidente de Venezuela, de la mano del ejército venezolano. Entonces hoy hay un estado narco, es el estado promocionando el narcotráfico, y hoy hay una unión entre México, los carteles mexicanos, la FARC y el cartel de los soles, y hoy lo que Nicolás Maduro quiere hacer es desestabilizar a través del narcotráfico, desestabilizar a Brasil, desestabilizar a Perú, desestabilizar a Colombia, con esos recursos que está obteniendo y fortaleciendo precisamente ese vínculo entre los carteles mexicanos, el cartel de la FARC y el cartel de los soles. María Corina Machado, la líder de Vente Venezuela de la que usted hablaba ahora, lleva meses insistiendo en la activación del artículo 187 de la Constitución venezolana, que pues es el que permitiría la intervención militar en Venezuela. Sin embargo, nuestro presidente Iván Duque, en línea, por ejemplo, con el Grupo de Lima, insiste en que él no apoya una intervención, ha dicho que esa no es la solución. Quiero preguntarle qué piensa usted de esa posición en general de la mayoría de gobiernos de la región, sacando pues tal vez a Brasil, pero en general es la posición. ¿Qué piensa usted de eso, de rechazar una ayuda militar extranjera para Venezuela? A ver, Vanessa, yo creo que aquí hay que hacer una distinción que es importante. Toda ayuda militar no es bélica, ¿ok? La ayuda militar no implica guerra. Lo que yo creo que tanto María Corina como Antonio Ledesma han venido impulsando de la aplicación del 187 numeral 11, que además es un artículo que diseñó Hugo Chávez, ¿cierto? Es un artículo impuesto por el gobierno de Hugo Chávez. ¿Qué busca este artículo? O bien que haya tropas venezolanas en el extranjero o tropas extranjeras en el territorio venezolano. Yo en eso coincido con ellos, con María Corina, con Ledesma y con quien vienen pidiendo la aplicación del 187, porque fíjese, Vanessa, que aquí quedaría demostrado la soberanía del pueblo venezolano. Es el propio pueblo venezolano a través de su Asamblea Nacional que pide que pueda haber una intervención militar humanitaria para Venezuela. Pero son los venezolanos los que le piden a los extranjeros, diciéndole, la Constitución dice que hay que aprobar esa ayuda humanitaria militar, la vamos a aprobar. Ahora depende de ustedes, la comunidad internacional, que nos ayuden a Venezuela. ¿Qué creo yo? Que si Guaidó como presidente ante la Asamblea Nacional logra aplicar el 187 numeral 11, lo que debería es solicitarle a Naciones Unidas y especialmente a su Consejo de Seguridad, en los que están China, en los que está Estados Unidos y Rusia, que sean los propios Consejos de Seguridad que invite cuáles son las naciones que van a participar en esa intervención militar humanitaria en Venezuela. Y ojalá quienes lleven la comida, los medicamentos, sean los los estadounidenses, sean los chinos, sean los rusos y sean otros miembros del Consejo de Seguridad, que sean ellos los que lleven la ayuda humanitaria, no importa. Pero aquí quedaría consignado que quien soberanamente pidió ayuda humanitaria fue el pueblo venezolano y le pide a la comunidad internacional que sean ellos los que diseñen la forma de cómo llegar esa ayuda a su país. ¿Usted cree que en caso de que llegue a ocurrir eso, de que la Asamblea Nacional de Venezuela active ese artículo, los gobiernos de la región, digamos, cambiarían este discurso y estos comunicados como el del Grupo de Lima de no intervención, o cree que ellos se refieren a otra cosa cuando dicen no intervención y que este tipo de cosas sí lo apoyarían? Yo creo que una intervención militar humanitaria la apoyarían, y como le digo, si son las propias Naciones Unidas los que escogen cuáles van a ser los países que van a participar, y reitero, ojalá sea China, ojalá sea Rusia, ojalá sea Estados Unidos, pues lógicamente, ¿quién va a poder rechazar esa ayuda humanitaria que tanto necesita Venezuela? Yo creo que en eso lo estaríamos acompañando. Lo que hoy se opone el Grupo de Lima y nos oponemos los demócratas de la región es una intervención militar bélica, pero no una intervención militar humanitaria.
Expresidente del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que si para el 2021 Maduro no sale del poder, es probable que a Colombia lleguen 4 millones más de venezolanos. ¿Usted cree que Colombia está preparada o que de alguna forma podría prepararse para el 2021 a recibir 4 millones más de venezolanos? No estamos preparados para recibir 1,5 millones. No tenemos los recursos. No tenemos nosotros cómo y de qué forma atender a esta población que cada día viene migrando más y más y más hacia Colombia. Entonces aquí, si mal no estoy, Vanessa, hoy posiblemente Colombia es el mayor receptor a nivel mundial de migraciones, más inclusive que Siria hoy en día. Y no tenemos los recursos ni la ayuda internacional. Por lo tanto, por eso hay que comenzar a resolver y muy rápidamente este tema. Tenemos que buscar los mecanismos, porque hoy tenemos un presidente legítimo para que hoy podamos tener ese cambio que se está esperando en Venezuela. Hoy hay una usurpación de poder después de que la Asamblea ha nombrado a Juan Guaidó y Juan Guaidó se posicionó como presidente legítimo de Venezuela, y es importante que toda la comunidad internacional lo respaldemos. Pero no lo vamos a tener, Vanessa, además por una razón, porque tenemos que entender que buena parte de lo que llamamos nosotros hoy migración de Venezuela hacia Colombia son colombianos regresando, porque no nos podemos olvidar que en Venezuela hay entre 4 y 5 millones de colombianos, y muchos de ellos lo que están haciendo hoy es regresando con sus familias. Entonces no son solamente venezolanos, sino también buena parte de esa migración es colombiana. Ya para terminar, le quisiera preguntar un poco por el comportamiento de Juan Manuel Santos, porque vi que usted en su Twitter señaló hace poco que Juan Manuel Santos estaba hablando de Guaidó y usted le recuerda que él fue el mejor amigo de Hugo Chávez y luego fue el mejor amigo de Maduro. Y le quiero preguntar por el discurso de Juan Manuel Santos, porque él parece que condena la dictadura, pero al mismo tiempo habla de dialogar y vuelve y pone sobre la mesa esa idea de dialogar con Maduro. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Le sigue haciendo el juego a Maduro el señor Santos o Totalmente. A ver, yo primero digo una cosa: con el narcotráfico no se puede dialogar, y en Venezuela hay una narcodictadura, por lo tanto es imposible dialogar con una narcodictadura y con un narcodictador. Segundo, ¿qué ha pasado que yo lo he dicho? Juan Manuel Santos durante 7 años o 7 años y medio, lo único que hizo fue apoyar al régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, y no puso las cartas sobre la mesa simplemente para proteger un diálogo con la narcoguerrilla de las FARC. Entregó en buena parte lo que fue la democracia en Venezuela, porque cuando tuvimos que levantar nuestra voz frente a los abusos que se cometieron, frente a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, a los presos políticos, nunca Juan Manuel Santos levantó su voz. Si usted mira, cada vez que venía la oposición venezolana, Juan Manuel Santos pedía que no se tomaran fotos en público, sino que fueran en privado, por el temor que se le presentaba ante la comunidad internacional y ante Nicolás Maduro. Entonces los dos mejores aliados durante 7 años de Venezuela fueron, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, fueron el presidente Santos y su canciller Holguín. Al final de su gobierno, ya cuando logró el Nobel, lo que él quiere ahora es mostrar una faceta distinta. Por eso no entendemos cómo inclusive la revista Time le pide a quien respaldó la narcodictadura, como fue Juan Manuel Santos, que escriba un perfil sobre quien quiere acabar con la narcodictadura, como es Juan Guaidó, y quien quiere acabar con esa usurpación. Bueno, expresidente, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, Vanessa, muchas gracias. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.